La paz de nuestro amado Dios reine en cada una de sus vidas, mis queridos hermanos y oyentes de este hermoso grupo edificados en la palabra. Hoy, en esta mañana, como todos los días, nos damos cita en estas plataformas para escuchar estas reflexiones y estas exhortaciones. Doy gracias a nuestro Dios porque permite que su palabra penetre en nuestras mentes y transforme nuestros pensamientos y también llegue hasta nuestro corazón, transformando así nuestra manera de vivir. Mis amados hermanos, en esta ocasión quiero agradecerles por prestarle su tiempo a Dios, por prestarle su atención, sus oídos, porque como cada día tiene algo que decirnos, quiere algo que nos tiene que enseñar hoy, hermanos. Y antes, mis queridos hermanos, de iniciar, vamos a elevar una plegaria a nuestro amado Dios para que sea Él quien guíe cada palabra, cada frase, cada dicho, cada situación que se presente en esta reflexión. Oremos. Bondadoso y buen Dios que estás en el cielo, Padre poderoso y misericordioso, a ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre, mi Dios eterno. En esta mañana, Padre, damos gracias por este hermoso día que tú nos has regalado en tu amor. Gracias, Padre, porque nos has permitido abrir los ojos, nos has permitido contemplar tus maravillas y también, Señor, tomar en cuenta cada bendición, Señor, que tú derramas. Gracias, Padre, por estos momentos. Gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, aún tú transmites cada situación que tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar, qué tenemos que realizar, Señor. Y yo te suplico, Padre bueno, que me permitas, Señor, ser portavoz de esta palabra viva y eficaz, de esta palabra, Señor, que han sucedido hace mucho tiempo, Padre bueno, pero que aún en nuestra vida, Señor, nos impacta, aún en nuestra época nos trae algo que aprender, de la cual, Señor, tenemos que vivir plenamente. Te pido, Señor, que uses a esta tu sierva, para que sea portavoz de esta palabra, de esa instrucción, de ese mandato, Señor, que tú nos has dejado a todos y cada uno de los vivientes y de todos, Padre bueno, los que hemos sido transformados por el amor de tu Hijo Jesucristo. Por esa gracia, por ese don inefable al cual, Señor, Él nos trajo y por el cual, Padre bueno, vivimos y nos movemos. Que tú, Señor, toques cada corazón, que fijes tu palabra en ellos, Señor, y que no permitas, Padre bueno, que nadie sea tocado por alguna cosa que salga de decir, Padre. Que seamos, Señor, reactivos para poder ser hacedores de tu palabra. Bendigo tu nombre, Señor, y en el nombre de tu Hijo amado Jesús suplico todo esto. Amén y amén. Continuamos, amados hermanos, escudriñando el libro de Marcos. Nuestro eslogan mensual y general dice: Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. Estamos en la segunda semana ya de estos hermosos temas y en esta semana el subtema lleva como título El ministerio inicial de el Hijo de Dios, la influencia inmediata de Jesús. Jesús influye, hermanos, y nuestro subtema, no está muy alejado tocante a esto, a estas influencias. Él influye de una manera inmediata, no tarda. Así transforma su palabra para quienes abren su corazón y están completamente convencidos de que Él es el Hijo de Dios. Hoy en esta mañana vamos a analizar nuestro tema que lleva como título La influencia de Jesús sobre Mateo y sus amigos, alcanzando a los publicanos y pecadores. Es un hermoso tema que nos va a traer mucha enseñanza, hermanos, en esta mañana.
Y nuestra cita base de esta reflexión se encuentra en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versos del 13 al 17, que a la letra dice así. Lo vamos a leer, mis amados hermanos, en la Nueva Versión Internacional. De nuevo, salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. «Sígueme», le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos: ¿y éste come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Palabra de nuestro Dios, viva y eficaz. Jesús, amados hermanos, vino a buscar y a salvar a los perdidos, sin importar cuán perdida, cuán expulsada o cuán malo sea un pecador. Jesús vino a salvar a ese pecador. Vamos a analizar 4 puntos dentro de esta reflexión y van a ir enfocados en los versículos de nuestra cita base, como siempre. El primero dice que Jesús fue a la orilla del mar. El segundo dice: Jesús llamó a los publicanos y a los pecadores. El tercero: Jesús se asoció con publicanos y pecadores. Y el cuarto y último: Jesús respondió a la actitud de la sociedad hacia los publicanos. Jesús caminó por este mundo, hermanos, llevando la salvación a todo aquel que estaba caído, y lo redimió. Dice nuestra palabra que en algún momento Jesús dejó de enseñarle a la multitud y se volvió a caminar por la orilla del mar de Galilea. La multitud de gente que ahora se agolpaba alrededor suyo era tan grande que no había una casa o alguna calle suficientemente grande para recibirlos. Los líderes de la sinagoga, los religiosos, le estaban cerrando las puertas. Sin embargo, la fidelidad de Jesús para realizar su obra, predicar y enseñar del reino de Dios, a pesar de las puertas cerradas, a pesar de las dificultades y de las situaciones, Él cumplió su misión. Y su llamado era predicar libertad a los cautivos en el pecado. De modo, mis hermanos, que así lo haría. No sería detenido o silenciado por los problemas o limitaciones. Cualquiera que estos fuesen, no harían que Jesús desistiera de su propósito. Y cuando la gente vino para oír acerca del reino de Dios, Él les enseñaba. Él era un fiel siervo de Dios. El siervo obedece. Ese siervo obediente que aprovechaba toda oportunidad para enseñar sin miedo, sin limitantes. Y esto, mis amados hermanos, es un ejemplo claro ahora para nosotros, que la Escritura nos hace señalar en la fidelidad y en la obediencia de Jesús. Por eso, en 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Esta forma de impulsar y de dar ánimo de Pablo a los miembros de la iglesia tiene que ser también tomada en cuenta en nuestro tiempo, hermanos. Y ese ejemplo firme y fiel de Jesús para cumplir su propósito en la vida también tiene que permear nuestra manera de pensar y de actuar como cristianos. Porque el siervo de Dios debe aprovechar cada oportunidad para enseñar y compartir a Cristo y su reino. No debe perder ni dejar pasar una sola oportunidad. Porque saben, mis hermanos, no sabemos si esa ocasión va a ser la única que esa persona tenga para arrepentirse, para transformar su vida, para cambiar. No demos por hecho que puede haber muchas, ¿no? Sabemos que Dios es paciente y tiene los tiempos para cada quien. Pero no podemos nosotros saber si en ese momento nosotros somos la última oportunidad de esa persona. Tenemos que estar prestos para predicar el Evangelio. No limitarnos en ningún lugar. Porque aunque a veces parece difícil predicar en la calle, predicar con nuestros compañeros, predicar con la gente que nos conoce, no lo es tanto, mis amados hermanos. Hay una frase que cuando yo era joven la escuché y siempre me ha traído un sabor especial en mi forma de ser. Dice que predica en todo tiempo y cuando sea necesario utiliza palabras. Esto nos quiere dar a entender, hermanos, que nuestro testimonio arrasa, nuestra forma de vivir es determinante en muchas ocasiones para que la gente vea a Cristo reflejado en nosotros. Fidelidad y obediencia al llamado que uno ha recibido es lo que demanda Dios de nosotros. Obediencia y fidelidad en hacerlo como Él nos está pidiendo. Y Jesús, amados hermanos, siempre estaba buscando la oportunidad de alcanzar a personas para la obra de Dios, para ser salvos, para ser perdonados, para transformar su vida. Acababa de enseñar a toda la gente y probablemente estaba cansado. Pero al retirarse de esa reunión, a lo lejos veo a un alma sufriendo, a un alma requiriendo atención, a un corazón encadenado en la maldad y el pecado. De modo que se detuvo para testificarle el reino de Dios a aquel hombre. Y mientras caminaba a la orilla del mar, dice la Escritura, que pasó junto al puesto de cobro de impuestos, establecido allí para cobrar los impuestos de los barcos que llegaban. En esta parte, hermanos, vamos a analizar 3 sucesos importantes. 1. Jesús vio a Leví, el cobrador de impuestos. El 2. Jesús llamó a Leví a abandonar su profesión y a seguirle. Y el 3 dice la respuesta volcánica y eruptiva de Leví, levantándose, dejando todo y siguiendo a Jesús. Dice la palabra en Mateo 11, versos 28 al 30, dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Y a esto hizo referencia cuando el Señor vio a Leví, cansado y cargado de tantas situaciones
en su corazón. Y antes, hermanos, de analizar estos 3 puntos uno por uno, vemos que este Leví es el mismo Mateo, el que escribió el primer evangelio del Nuevo Testamento. Su nombre de familia era Leví, pero Jesús cambió su nombre por Mateo. Es significativo que tanto Marcos como Lucas usan el nombre de Leví para referirse a él. En cambio, él mismo usó el nombre que le dio Jesús, el nombre de Mateo, o Matías, que significa don de Jehová. Mateo siempre acentúa la gran misericordia de Dios en todo su escrito, esa misericordia hacia él. Y él quería que la gente supiera que fue la gloriosa misericordia de Jesús lo que lo salvó a él, publicano y pecador. Y esto, mis amados hermanos, debe también mover nuestra vida. Que la gente sepa que fue esa gloriosa misericordia de Jesús lo que nos salvó, la que nos sacó en donde estábamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 y 5. Esto, hermanos, debe de mover nuestra vida completa, porque por gracia somos salvos, porque esa misericordia y ese grande amor con que Dios nos amó es lo que nos ha transformado, pero nos ha transformado para también nosotros ser parte de esa obra evangelizadora hacia la gente perdida. Y vamos entrando al análisis de los puntos. Punto número 1. Jesús vio a Leví, dijimos. Jesús vio a Leví, el cobrador de impuestos, a cargo del puesto u oficina de cobranza. Todos los cobradores de impuestos eran traidores, publicanos y pecadores, en la opinión de la sociedad judía. Se les odiaba y discriminaba amargamente. Se les consideraba personas que vendían su alma a las autoridades romanas. La vasta mayoría eran ladrones, falsos, extorsionistas, que aumentaban siempre el importe legal a fin de llenar sus propios bolsillos. La mayoría de los cobradores de impuestos eran ricos, y el hecho que Mateo tuviese una casa suficientemente grande para hospedar esa gran reunión señalaba su condición de rico. Punto número 2. Y ya entramos al verso 14 de nuestra lectura base, donde dice que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Jesús llamó a Leví a abandonar su profesión y a seguirle. El amor al dinero y el deseo de riquezas y extravagancias era lo que llevaba a la mayoría de los cobradores de impuestos judíos a entrar al servicio de los romanos. Esto nos dice que Mateo, siendo joven, era consumido por la codicia de riquezas y por las así llamadas buenas cosas de la vida. Era prisionero de la codicia, suficientemente poseído para traicionar a su país y a su pueblo. Sin embargo, en este pasaje hay algo más que sale a la luz respecto de Mateo. El precio que había pagado por la riqueza no valía lo que había en lo profundo de su corazón. Se sentía herido por las punzantes miradas, las palabras hirientes, el aislamiento y el amargo odio de la gente. Anhelaba perdón, anhelaba paz,
anhelaba reconciliación, tanto con Dios como con su gente. Es esto lo que Jesús vio. Jesús vio la herida y el corazón dolido de Leví, el dolor de todo ello, y entonces lo llamó a abandonar su pecado de codicia y a seguir a Jesús. Y la palabra nos dice también: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Y fíjense, hermanos, que no dice escuchen, analicen, piensen y luego deciden. No, dice venid luego, vengan luego. Y así le dijo Jesús a Leví: sígueme. Y entramos al punto 3, donde dice que el efecto de Leví fue volcánico y eruptivo. Levantándose dejó todo y le siguió inmediatamente. Jesús ya había estado enseñando en toda Galilea por más de un año. Y como todo el mundo, Mateo ciertamente había oído de Jesús. Y probablemente había visitado a lo mejor algunas de sus reuniones, no lo sabemos. Pero no estaba desconocido de lo que era el Galileo. Mateo renunció a todo lo que él tenía. Y los dos puntos principales que hay que ver en el llamado de este hombre son: primero, Jesús llamó a una persona que era un publicano y un pecador. Y segundo, Mateo renunció a todo por seguir a Jesús. Eso le costó todo a Mateo. Esa decisión le hizo dejar todo lo que él era, todo lo que él había sido y todo lo que él tenía y lo que había amasado en cuestión de riquezas. No le importó. En ese momento dejó el banco de los tribunos y se fue detrás de Jesús. Su trabajo y su enorme ingreso no lo detuvieron. La mayoría de los otros discípulos, si esto no hubiese sido verdad, podían haber vuelto a sus respectivas profesiones. No hubiesen perdido nada, ¿no? Y si las cosas no resultaban, Mateo, hermanos, él no podía volver a su antiguo empleo. Por convicción propia, por transformación, por gratitud, por amor, por todo eso, él no volvería a su antigua profesión. Cuando él entregó su vida a Jesús, entregó literalmente todo. El llamado de Jesús hizo una interrupción en la totalidad de su vida. No en algunas áreas, no en algunos momentos, en todo lo que él era, impactó esa decisión de entregarse a Jesús. Y algo muy importante que tenemos que recalcar también, que no solo fue en su propia vida, sino que en todo su entorno, en sus amigos, en sus conocidos, en sus familiares, como nos lo dice el verso 15 de nuestra lectura base. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él, y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Inmediatamente después de su conversión, Mateo invitó a sus allegados y amigos a una gran fiesta. Sus amigos, pues no era la gente respetable de la sociedad, sino otros cobradores de impuestos, otros publicanos, otros pecadores y gente sin religión de la sociedad. Sus amigos eran aquellos que rechazaban tanto las limitaciones impuestas por la sociedad como las de Dios, y eran los inmorales, los injustos, los ladrones, los abusivos, los blasfemos y los enojados con el gobierno y los rebeldes. Todo este tipo de gente era
por la cual se rodeaba Mateo. Y él, hermanos, sale convencido en ese momento y prepara esa gran fiesta en su casa e invita a todos sus amigos porque él quería que conocieran a Jesús. Mateo había descubierto algo maravilloso, una gloriosa paz y gozo para el corazón y su mente. Había encontrado a Jesús. En efecto, en Jesús había encontrado lo que en realidad era una nueva vida. Y quería desesperadamente que sus amigos descubriesen la misma paz y el mismo gozo. De manera que organizó una fiesta a la que invitó a todos sus amigos para que conocieran a Jesús. Después de su conversión, Mateo no se olvidó de sus amigos pecadores también. Quería que tuviesen la misma experiencia transformadora, conociendo a Jesús. Esa experiencia transformadora que él había tenido. De manera que testificó organizando ese encuentro con Jesús, usando el mejor método que conocía. ¿Qué enseñanza para nosotros, hermanos? ¿Qué enseñanza? Porque él usó de lo que él sabía, de lo que él conocía, de lo que él vivía y de lo que sabía que podía traer a sus amigos, una gran fiesta. Y nosotros, amados hermanos, ¿qué utilizamos para atraer a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, gente que nos rodea? ¿Qué medios utilizamos para llevarlos a Jesús? Interesante, ¿verdad? La orden que Jesús nos da es ir primero a nuestras familias y vecinos y amigos, a ir a nuestra propia comunidad, a nuestra propia Jerusalén, para comenzar a expandir el reino de Dios entre nosotros. Por eso en 2 de Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este es el mandato que nos da el Señor. Que si nosotros también aprendimos de nuestro Maestro, también llevemos esa salvación a la gente que nos rodea. Y Jesús, amados hermanos, aceptó de buena gana la oportunidad de encontrarse con estos publicanos y pecadores. Él no dijo que no, porque al igual que vio en Mateo ese corazón dolido, esa alma quebrantada, esos cuerpos enfermos, más que de enfermedades físicas, enfermedades del alma, Él fue. Porque Él sabía que esos publicanos y pecadores también tenían necesidades y estaban dispuestos a confesarlas. Y respondían positivamente a la posibilidad de que sus necesidades fuesen vistas por Jesús. Dispuestos a confesar su necesidad, habían entendido que el que se justifica a sí mismo, que el autosuficiente, el que depende de uno mismo y que cree que no necesita ayuda ni necesita a nadie, esos sentimientos y creencias solo las tienen los necios, los que cierran su corazón, los que no miran la necesidad de liberar su corazón y su vida. Porque alguna enfermedad, hermanos, accidentes o tal vez muertes nos confrontan a todos. Todos tenemos que pasar por alguna situación así. Todos en determinado momento viviremos algo así. Y entonces tenemos que aprender a abrir el corazón, a esperar en Jesús, a ser testimonio en cada reacción de estas cosas para poder llevar a los demás que nos observan y nos miran el Evangelio de Cristo. Y todos los que se niegan a confesar su necesidad de Dios y su pecado no serán libres jamás,
Sabemos, amados hermanos, que los publicanos y los pecadores del tiempo de Jesús vieron en Jesús esa aceptación, esa preocupación, esa compasión por cualquiera que tuviese necesidad de conocerlo, de abrirle esta puerta de su corazón para que Él entre, para que Él viva y Él reine. Vieron esos publicanos que cualquier persona necesitada no solo era bienvenida por Jesús, sino esperada con gusto. Vieron que Jesús no actuaba como superior o mejor por encima y separando de los pecadores. Vieron que si bien Jesús nunca comprometía su mensaje de arrepentimiento, sí amaba y realmente perdonaba, ofreciendo el más grande amor. Qué incómodo se siente un pecador cuando viene a la iglesia, hoy entre los creyentes, y entra y siente las miradas, los cuchicheos. ¿Cuántas veces, hermanos, en sus congregaciones ha entrado una persona indigente, alguien con mal olor, alguien necesitado, no sé, alguna mujer con una mala reputación, alguien que haya cometido algún asesinato, alguna violación? ¿Cómo lo recibimos en nuestra congregación, hermanos? ¿De esta forma? ¿Señalando, criticando, juzgando? Así se sienten incómodos los pecadores cuando no son recibidos con ese amor, con esa misericordia, con ese perdón que recibió Jesús a los publicanos. Y también sabemos que la iglesia se siente incómoda cuando el pecador o la persona mala entra a la iglesia. Tanto ellos se sienten incómodos entre nosotros, como la iglesia se siente incómoda mirándolo a Él. Pero no debe de ser así, mis amados hermanos. Piensen en la enorme vacilación de los pobres, de los necesitados, de los pecadores, simplemente para entrar a la iglesia. Ellos entran porque perciben esa necesidad, necesitan a Dios en su vida, necesitan sanar sus dolencias, pero muchas veces entran y se quedan solos, porque nadie nos acercamos a verlos. Este pensamiento y este actuar debe cambiar en nosotros, amados hermanos. Debemos amar de la misma manera a todos, llevarles el Evangelio, recibirlos con amor, con misericordia, porque esa es nuestra tarea. No somos jueces para juzgar y para criticar, para condenar si se ha cometido alguna falta grave. Todos cometemos errores, todos cometemos pecado. Sin embargo, la diferencia está: quien pide perdón, quien se humilla ante Dios, y quien con soberbia no reconoce su pecado. Ahora, el punto último que vamos a tratar es de que Jesús respondió a la actitud de la sociedad hacia el publicano y el pecador. La actitud de la sociedad ha sido con demasiada frecuencia la misma que la de los escribas y los fariseos de ese tiempo. Lo que estábamos diciendo es el mismo actuar que hacemos, el mismo sentir que yo soy justo, yo sí estoy bien, yo sí tengo esto y tú no. Recordemos la oración precisamente del fariseo y del pecador, que humildemente se humillaba ante Dios y decía: sé propicio a mí, que soy pecador. Y sin embargo el otro decía: gracias, porque no soy como este.
A veces esa es nuestra actitud, hermanos, y es triste, porque cada alma que se acerca es un alma necesitada de Dios. En alguna área de su vida el Señor está trabajando con ellos. Y si ya tomaron la decisión de entrar al templo, recibámoslo con amor y con misericordia. Al oírlos, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El enfermo o el pecador es la persona que necesita un médico, necesita a Jesús. El enfermo sabe que está enfermo y llama o va al médico. ¿Quién de nosotros, hermanos, cuando siente alguna molestia, alguna enfermedad, algo que está dañando nuestro cuerpo, no identificamos alguna enfermedad, ya sea sencilla, a lo mejor alguna grave, no sabemos, pero inmediatamente vamos al médico, ¿no? Esto lo quiere asimilar el pecador. El pecador sabe que es pecador. El pecador sabe que ha fallado. El pecador sabe que está lejos de Dios. Y entonces el pecador va a el Salvador, a Jesús, porque sabe que en Él hay sanidad y salvación. Jesús también se refirió a su propósito como el Mesías, y que Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y los justos también, amados hermanos, son los que con justicia propia, según ellos, no saben que tienen necesidad de arrepentimiento para ellos, porque ellos son perfectos, porque ellos hacen bien las cosas. Y dice la palabra que porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Jesús fue muy determinante al responder a esos religiosos y a esos fariseos. Fue muy objetivo con su propósito en esta tierra, y a él no lo movió ninguna circunstancia para dejar de hacerlo. Él siempre buscó almas que necesitaban esa libertad. Que ese sea nuestro sentimiento y pensamiento de ahora en adelante, amados hermanos. Si Dios tiene misericordia de nosotros, tiene misericordia de toda carne. Y de todos los que se acercan a Él, derrama su amor y su gracia. Él está esperando que todos tengamos esa misma reacción de Mateo. Que inmediatamente dejemos todo lo que nos estorba, que inmediatamente dejemos todo lo que traemos arrastrando de nuestra vida pasada. Que nada nos detenga, que nada nos haga pensar, ¿y qué voy a hacer si esto? ¿Y qué voy a hacer si aquello? No, que dejemos todo y sirvamos con el corazón a Dios, con toda la decisión, con toda la determinación, e inmediatamente vayamos a compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, esa gran verdad, esa salvación, ese perdón, esa reconciliación que trajo Jesús a la humanidad con Dios mismo. Que esa actitud que tuvo Mateo al ser llamado, dejando todo y seguir a Jesús, compartiendo esa grande salvación con todos sus amigos y familiares, sea de ahora en adelante nuestra prioridad. Oremos.
Bondadoso Dios que estás en el cielo, gracias Padre por tu palabra, Señor. Gracias Jesús por esa misericordia, por ese amor, por esa bondad. Porque tú no mirabas personas, Señor, tú mirabas corazones, tú mirabas almas dolidas, corazones quebrantados, necesitados de libertad, de sanidad, de salvación. Que esta mirada, Señor, como lo dice una alabanza, enséñanos a mirar con tus ojos, Jesús. Que también podamos ver esto en cada persona, que también podamos ver su angustia, su ansiedad, su necesidad de paz, de tranquilidad, de perdón, de amor, de reconciliación contigo, Dios eterno. Ayúdanos, Señor, a servirte y a ser siervos útiles, siervos que realmente sirvamos en tu obra. Bendecimos tu nombre, Señor, y en el nombre de tu Hijo amado Jesús, suplicamos todas estas cosas. Amén y amén. Que la paz y la misericordia de nuestro Dios reine en sus corazones, queridos hermanos. Estuvo con ustedes su hermana en la fe, Miriam Valle, desde Baja California, México. Paz a vosotros, amados siervos de Dios.